Hay un buen candidato de la alianza y yo estoy preocupado porque estoy viendo en distintas partes del país el renacimiento de los viejos métodos del PRI, como los hemos podido observar, por ejemplo, en el estado de Veracruz. Me parece que eso ya no le hace bien al país. Entonces, que haya elecciones libres, que se escojan a los mejores, pero que no se pierda la perspectiva de lo que está de por medio en este momento en la nación y en los estados correspondientes. Creo que la alianza PAN-PRD es una buena fórmula. Yo fui quizá uno de los principales promotores de esa alianza en el año 2010, me criticaban mucho, me decían que si el agua y el aceite. La verdad es que lo único que hacían era tratar de defender esas viejas estructuras como las de Mario Marín y las de Ulises Ruiz, ¿verdad?, que quieren competir en condiciones totalmente inequitativas frente a la oposición en los estados donde no había habido transición. Las alianzas fueron exitosas y bueno, pues todavía falta mucho, pero muchos de los problemas que estamos viendo ya no son problemas que tienen que ver con candidaturas locales, sino tienen que ver con la situación general del país. Entonces, estoy aquí para apoyar esas candidaturas y sobre todo en este momento, pues mi interés, mi concentración es impulsar una reforma política de gran calado nacional, que creo que es lo que le hace falta al país. Estoy a sus órdenes, nomás si me dicen de qué medios son para... Silvia García, del periódico Frontera, perdón. Nunca nadie va aquí a la cárcel por las cosas que hace, entonces se abusa, se viola la ley y luego se siente uno en el gobierno y se olvida uno de todo lo que pasó. Y volvemos a repetir lo mismo. Entonces, tenemos derecho a tener elecciones equitativas y libres. El segundo punto es que necesitamos reformar nuestro sistema presidencial. El sistema presidencial es un sistema ya muy anticuado. Es un sistema que estuvo hecho para cuando había una presidencia monárquica, que había un partido que dominaba todo. Ya con un sistema plural el sistema no funciona. Entonces hemos copiado el sistema americano, pero ni siquiera somos como el americano, porque ahí sí el Congreso tiene el peso que ustedes conocen, y las comisiones y la Corte. Y no queremos imitar de lo del americano lo que no nos gusta, que es la rendición de cuentas. Mientras que en América Latina los sistemas presidenciales han evolucionado y los sistemas presidenciales ahora pues son capaces de gobernar la pluralidad, es decir, donde hay más de 2 partidos. Y esto le ha dado mucho mayor estabilidad a esos países. O sea, no se está discutiendo en América del Sur el tema de las elecciones, el tema de la gobernabilidad en países donde estaban expuestos todo el tiempo a golpes de Estado, que eran realmente muy difíciles de gobernar. Ya no existe ese problema. Y eso lo han logrado con componentes parlamentarios. Es decir, estamos proponiendo que haya un gobierno de coalición, que haya un jefe de gabinete, que los puestos del gabinete sean aprobados por el Senado, sean ratificados por el Senado, y que la coalición tenga un programa que tenga un carácter obligatorio, porque no nomás se trata de tener una coalición para ganar, sino se trata de tener un compromiso de cómo se va a gobernar después. Y la otra parte, que es la parte de la rendición de cuentas, pues sentimos que el gobierno tiene que estar sujeto a rendición de cuentas. Y rendición de cuentas no es nada más la contabilidad de que si no se robaron, eso es lo de menos, eso es importante, pero la rendición de cuentas es que finalmente se responda a alguien, porque si no, se llega al gobierno y ahí ya se olvida uno del equilibrio de los poderes. Se empieza a gobernar como si se fuera una autocracia, ya sin ningún control. Necesitamos resolver el tema de los medios. O sea, necesitamos que haya una ley de medios. ¿Por qué? Porque la verdad es que en México es la única democracia donde se paga la publicidad que se paga. O sea, todo se construye aquí a base de publicidad pagada. Tenemos que cambiar la forma de operar de los gobiernos, la promoción de las figuras de recursos públicos, porque eso en realidad nos corrompe todo nuestro sistema democrático. Entonces estamos empujando esta agenda, un grupo de senadores del PRD y del PAN. Y bueno, sí, ha generado esto cierta incomodidad porque no se negoció esto en el pacto, pero quiero decirles que me parece que es lo más afortunado que pudo pasar, porque ahora por lo menos está en discusión el tema de un cambio democrático profundo de nuestro sistema político, que no estaba, y eso lo veo muy positivo.
Pero es posible, tomando en cuenta el peso que tiene el Pacto por México, El Pacto por México pues, tiene un enorme peso por quienes se sientan ahí, es el gobierno, son los partidos, pero pues es posible en tanto que ya lo hicimos y que tenemos un número importante de votos. Entonces no tenemos los votos suficientes como para nosotros imponer este cambio. Tendríamos que tener 66% de los votos, porque son reformas constitucionales en su mayoría. Ni siquiera tenemos los votos suficientes para imponer probablemente un cambio legal, aunque ya hemos podido construir en el Senado mayoría opositora, distinta a la del PRI. Pero bueno, suponiendo y aceptando que no tenemos los números, sí tenemos los números suficientes para bloquear cualquier reforma constitucional. Es decir, lo que tenemos es la posibilidad de exigir que la negociación sea de mucho mayor calado y que la agenda sea mucho más ambiciosa. Muchos críticos del comercio toman el hecho de que cuando hablan de dirigentes nacionales y que quieren manifestar su molestia por la intervención tanto de funcionarios o del mismo gobierno federal en las elecciones locales, siempre dicen que el pacto está en riesgo. Es una forma de tener al pacto como rehén a nivel nacional para que no intervenga el gobierno federal. Yo pienso que no puedes todo el tiempo, y yo coincido estar con que me voy o no me voy, eso es porque uno pierde autoridad. Pero lo que sí me queda claro, me parece lógico, si estamos en esta mesa y yo te estoy ayudando a ti, gobierno, pues que haya una correspondencia. Entonces lo que no se vale es, yo saco tu agenda y tus reformas con el peso que tengo en el Congreso y luego tú por abajo le dices a tus gobernadores que se vale el juego rudo, que es lo que nos pasó en Veracruz. O sea, en Veracruz hubo una interferencia absolutamente ilegal del gobernador, asociado con programas federales, y entonces pues sí me pareció absolutamente lógico que hubiera un reclamo y dijeran no se vale, pues están violando la ley y no se vale porque además estamos en un pacto aquí de buena fe, ¿verdad? Entonces ustedes se llevan todo el mérito político y nosotros finalmente vamos a perder las elecciones en los estados donde estamos compitiendo. Entonces eso me parece que no tiene nada de malo, es totalmente razonable. Ahora, si debieron ser más duros o no, bueno, esa es otra opinión, pero sí creo que si tú estás en un pacto tienes que ser parejo con los que están del otro lado de la mesa. ¿Cuándo se va a presentar esta propuesta? Ya la presentamos y la iniciativa la vamos a presentar el 2 de julio, ya la vamos a trabajar de aquí al 2 de julio y el conjunto de las iniciativas de esta reforma entran el 2 de julio a la comisión permanente, el 3 de julio a la permanente, la tenemos el 2 y el 3 entran a la permanente. Vicente Calderón de TijuanaPress.com. Cuando habla de lo que ve como una intervención en actividades ilegales, O sea, bueno, son dos cosas a las que me refería. Uno es que todo nuestro sistema de publicidad está, me parece, atrofiado, porque en una democracia, pues un jefe de Estado pues, simplemente declara, se posiciona y los medios toman lo que le parece o no le parece, concuerdan o no, pero aquí hemos montado un sistema de publicidad pagada, ¿no? Es decir, los medios están inundados de publicidad pagada, entonces no es una opinión pública libre, sino es una opinión pública comprada. No digo que totalmente, pero me refiero a la parte de la publicidad. Entonces eso, ¿a quién le da ventaja? Pues al quien tiene el presupuesto. Y esa es una parte, ¿no? Y luego la otra es el tema de las elecciones. O sea, en las elecciones, si existe, si la ley electoral prohíbe cierto tipo de intervenciones de los medios y los medios lo hacen, tienen que tener una sanción. Pero la sanción no puede ser una multa de 1 millón o 10 millones, cuando eso puede cambiar el resultado de una elección presidencial. Ah, no, tú violas la ley en estas condiciones, esto tiene que precisarse, no es algo genérico. En estas condiciones, tu influencia va a ser determinante para cambiar una elección y eso lo haces en contra de lo que establece la ley, eso es motivo de que te pueden quitar la concesión. Es decir, tú recibes dinero por debajo del agua cuando está prohibido en una campaña presidencial, pues sí es un asunto que te puede llevar a perder la concesión.
Eso creo que sí. ¿Y cómo quisiera o cómo espera o vislumbra que se pueda corregir eso? Porque eso es como un secreto a voces, pero todo se hace dentro del marco legal, entre comillas, ¿no? Que tengan otras etiquetas para librar la ley, porque le pregunto, por ejemplo, que hay medios que violan la ley. Pues. Yo no tengo duda, pues, pero no sé cómo lo cambiarían. Yo creo que el tema no es el tema, digamos, policíaco, de diseñar ahí todo tipo de controles y cosas así. Creo que ese es parte de un problema de nuestra legislación, sino simplemente un principio político, de que el que la hace, la paga. Y si hay un acuerdo político en esa dirección, pues entonces la van a pensar. ¿Por qué? Porque entonces ya no es... Primero, el medio hoy sabe que no le va a pasar nada. Entonces, tú te expones a cometer un acto ilegal con la posibilidad que no te lo detecten, pero también si sabes que está por medio la pérdida de la concesión, lo vas a pensar 10 veces, por una parte. Por otra parte, los candidatos tampoco van a estar tan entusiasmados a hacer estas cosas, porque pueden perder no solo la candidatura, sino aún llegando al cargo y se demuestra que hubo esto, pues en ese momento pierden el cargo y ya no pueden volver a competir. Y los partidos políticos pueden perder sus registros, es decir, o todos nos amarramos y decimos esto tiene que ser de otra manera y vamos a establecer otras reglas, o siempre habrá alguien que se pase de vivo violando la regla en contra de los demás. Entonces tiene que ser algo que afecte al conjunto, pero que tenga la suficiente severidad para que no sea más cómodo pagar la multa que lo que se está ocurriendo. Es la Comisión de Seguimiento de las Elecciones. Hemos estado recorriendo el país. Ayer estuve en Cancún, estuvimos en Veracruz, y lo que estamos haciendo es hablando con los medios y hablando con las organizaciones no gubernamentales, y después hablamos con las autoridades para tener un criterio de qué medida o no se están respetando la ley y las reglas. Quiero decirte que varía mucho de estado a estado. No hay lugares donde en ningún lugar hay perfección, pero las diferencias son muy grandes. Entonces nosotros no hemos venido, no estoy en esa calidad en este momento. Ahora, la información que tengo en este momento es que las cosas en Baja California son razonablemente limpias. Es decir, que hay una legislación avanzada, o sea, muchos de estos reformas en el estado de Baja California ya existen. Hay una competencia real entre los partidos, o sea, aquí está distribuido el poder, entonces no es fácil que un partido abuse de los otros de manera como ocurre en otras partes del país. Creo en lo personal que ha habido un buen ejercicio de gobierno por parte del actual gobernador. O sea, no es un hombre que tenga la fama que tienen otros gobernadores que se han enriquecido, que han endeudado de manera totalmente irresponsable a sus estados. Y creo que ha habido algunos buenos programas de gobierno en materia educativa, en algo de infraestructura. Entonces, mi impresión es que los problemas que pueda haber no son, desde luego, de la escala de los que hemos encontrado en algunos estados priistas, como puede ser el caso, por ejemplo, de Veracruz, o como es el caso, supongo porque estuve ayer ahí, de Quintana Roo, en donde ahora resulta que donde la oposición tenía una gran oportunidad de ganar, tiene todo en contra, porque ya se hizo una estrategia de divide y vencerás. Entonces el gobierno operado para facilitar por todas las vías la división de las oposiciones, entre otras cosas impidiendo que pueda haber una alianza entre el PAN y el PRD en Quintana Roo. Entonces todas esas cosas pues no están aquí. Entonces eso hace, desde mi punto de vista, que sí vaya a haber aquí una competencia, además reñida, nadie sabe aquí quién va a ganar. Yo deseo que gane la coalición PAN-PRD, pero es una elección abierta, la va a decidir el electorado. Senador, buenas tardes. Las afectaciones en la contienda electoral por el apagón analógico que se dio hace unos días, ¿usted considera que sí podría haber afectaciones? Esa sería una. Y la segunda sería su opinión en relación al candidato a gobernador Fernando Castro Trenti. Me imagino que usted lo conoce y sabe de la trayectoria de esta persona priista. Me gustaría que lo definiera, porque se habla de que él tiene el control del Congreso local y del Instituto Electoral de aquí de Baja California. Y de la TDAH.
Sí, mira, sobre el apagón analógico, la verdad no soy experto en los temas estos de telecomunicaciones, pero lo que me queda claro es que el asunto no es ese, el asunto es las concesiones que tienen las televisoras, que tiene Televisa, lo que está de por medio. Entonces, ya es una decisión tomada, no es una decisión del gobierno anterior, es una decisión de los dos gobiernos, del gobierno de Calderón y del gobierno de Peña Nieto. Y es una decisión que va en la línea de lo que está haciendo la reforma de las telecomunicaciones, que es recuperar la rectoría del Estado frente a un mercado en donde los poderes fácticos no respetan nada. Entonces, el que haya autoridad en el país para hacer las transformaciones que se necesitan, a mí me parece que es absolutamente necesario. Por eso votamos a favor la reforma de las telecomunicaciones. Y lo otro, bueno, pues me parece que se quiere aprovechar esto para tener algún impacto electoral en Tijuana, pero la solución no es entregarle de nuevo las concesiones a las televisoras, ¿verdad? Posponiendo el apagón, ¿verdad? La solución es mucho más sencilla, es entregándole las cajitas a las familias que no se las han entregado. Entonces, lo que se tienen que apurar es en entregar para que en efecto no haya familias que sufran, pero que no se aproveche esta circunstancia para tener un impacto electoral en el Estado. Pero en eso, para que antes de cambio de tema... Hubo un recurso de inconstitucionalidad, o sea, la propia Corte lo validó, es decir, no hay duda de que la decisión que tiene todo el sustento constitucional, legal y de todas las autoridades es esa. Entonces, lo delicado sería que, habiendo todo eso, de repente, por razones electorales, se echaran para atrás por quedar bien con la televisora a unos días de la elección. Eso sería lo grave. ¿No es un intento por capitalizar para el PRI el descontento? O sea, la decisión de que diga el presidente, ahora sí ya vamos a arreglar el problema del apagón. Pues más bien yo creo que lo que es que sí hay intereses por esos canales, ¿verdad? Y que si se aprovechan de esta circunstancia para que ese negocio les dure más años, pues lo van a hacer. Pero eso no necesariamente es lo que corresponde al interés público, no es lo que establece la ley, y no creo que esté uno para hacerles el juego. O sea, está bien, o sea, si hay unas familias que han sufrido por esto, que las hay, pues hay que atenderlas rápido, pero no por arreglar el problema de las familias vamos a tirar el edificio. No, pues arreglamos el problema de las familias y protejamos una decisión que es conveniente para el país. Y lo del candidato. Soy el candidato de la coalición PAN-PRD, creo que es un hombre que hizo una muy buena gestión como presidente municipal, es un hombre cercano a la gente, carismático. Al senador Castro Trente, cuando era senador, no lo traté prácticamente, sé de qué grupo pertenece, pues yo creo que es otro tipo de política, es una política más dura. Yo no creo que eso sea lo que se necesita para modernizar al estado de Baja California, para promover su cambio económico. Más bien tengo la imagen de que es un hombre duro, pero no creo que la dureza sea suficiente para lograr el desarrollo y la tranquilidad de esta sociedad. Senador, hace unos momentos los candidatos del PRI anunciaban que van a hacer una vaquita para comprar las cajas y regalarlas a la gente que no obtuvieron esa caja. Pues ahí está, ¿verdad? Ahora sí que la chabacanería electorera, ¿verdad? Entonces yo creo que no, que es una tarea que no se confunda la tarea de gobierno con la tarea de partido. Es lo que debemos evitar, otra vez, el partido-gobierno. Es decir, el gobierno haciendo funciones electorales en épocas electorales. Entonces, no, el gobierno que cumpla su responsabilidad tiene que cumplir con la ley y que le entregue las cajitas gratis, ¿verdad? O con dineros presupuestales, desde luego, a las familias que no las han recibido. Entonces es un problema de logística, es un problema de operación. Y lo otro, que el gobierno ejerza la autoridad en los términos que establece la Constitución y la ley, porque si no vamos a empezar a mezclar, y eso es lo que no nos conviene, porque entonces vamos al patrimonialismo, es mezclar política y negocios, mezclar partido y gobierno. O sea, ya salimos de eso, fue el siglo XX, la final del siglo XX, y las crisis económicas,
los grandes problemas que tuvo el país fue por esa mezcla de que se mezclaba lo público con lo privado. Es algo que ya no se puede aceptar. Senador,